Hoy comenzamos toda la lectura de la Torá desde el primer capítulo, primer versículo. Bereshit para Elohim. Bereshit, en el principio del crear, no del tiempo, sino en el principio del crear, eso es el verbo bara, Hashem formó el cielo y la tierra. ¿Cómo fue la creación? Se interpreta que vivimos dentro del espacio divino, no separado. Para que haya manifestación física, Dios se recluyó y con un caz, un rayo de luz, por ser muy simple, fue generando la materia. Es decir, la materia es energía condensada. En la medida en que va cambiando la condensación de la materia, entonces va apareciendo una energía más profunda, más clara, que es lo que denominamos por la luz divina. Interesantísimo. Primero creó los cielos y después creó la tierra. Es decir, lo físico es el último eslabón de la cadena. Al cuarto día de la creación fueron formados las luminarias, las estrellas, los planetas, el sol y la luna. Y entonces, Or, la luz primigenia, fue retirada de la misma creación para ser devuelta en el momento del Tikkun Olam, de la restauración del hombre al jardín del Edén. Esa luz, creada por Dios, es la luz del Mesías. Por lo tanto, desde el concepto de los creadores de la Torá, el Mesías, el alma del Mesías, la luz del Mesías, es una creación divina. Por ello, no interpretamos como la religión occidental que hay dos dioses, tres dioses, que es un solo Dios, pero que son tres, pero que son uno. Hay un Dios creador y un alma creada, preparada, con una luz distinta a todas, porque es la más cercana a Dios, y fue creada por el mismo Dios. Por eso también Yeshua enseñó una frase que es interpretada desde una mentalidad completamente pagana. Yo y mi Padre somos uno y el mismo. Como Yeshua fue, obviamente, rabino, obviamente fue judío, obviamente hablaba en hebreo, al decir yo y mi Padre somos uno y el mismo, no está hablando de esencia, está hablando de voluntad. Mi voluntad y la de Dios son la misma. Que no es lo mismo que decir que hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bien. Después de crear todo lo que creó Dios, incluyendo los peces, los animales, las plantas y los árboles, manifiesta la creación de Adán, el primer hombre. Betzalmenu Kilmotenu. Lo creamos
plural, a imagen y semejanza. El sartén, imagen, que es el raciocinio, la lógica. Kidmoten, la semejanza, que es la emoción. ¿Por qué está escrito un plural? Lo creamos. Se entiende que es un plural majestático, como cuando uno se habla a sí mismo. Voy a hacer tal cosa. ¿Y a quién le está diciendo? Me estoy diciendo a mí mismo qué es lo que voy a hacer. Este es el primer versículo que la religión occidental interpreta como un esbozo de la Trinidad. Pensamiento moral. Bien. Cuando crea a Adán, que lo creó lógica y emoción, Dios dice, Tov Meod, es muy bueno. ¿Cuándo fue esto? El sexto día. ¿Y qué hizo Dios el séptimo día? Descansó de todo lo que había hecho para hacer. Y santificó el Shabbat, el séptimo día, porque Dios creó el mundo y descansó en ese día. Desde ese momento, Shabbat, desde Adán en adelante, es el día de recogimiento del alma para empezar el octavo día, que viene a ser el primer día de la semana. Depende de cómo contemos. Porque el hombre fue creado para la dimensión física y para que viva en el jardín del Edén, en el Gan Eden. En la dimensión física hay un ciclo que hace que todo termine y empiece. En el jardín del Edén no hay tiempo. Bueno, este es el primer relato de la creación. A continuación sigue el segundo relato de la creación. Y está escrito en el segundo relato, Vayetzer, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Vayetzer, esa palabra que significa formó, tiene dos yud. Nunca Vayetzer tiene dos yud, pero en este relato sí aparece con dos yud. La yud vale 10. ¿Qué significa esto? Que el hombre tiene la posibilidad de vivir en la dimensión física y que tiene la posibilidad de elevarse a la dimensión más desarrollada, que es la del alma. ¿Y qué hizo Dios después en la creación de Adán? Le insufló Nishmat Haim, hálito de vida. ¿Por dónde? Por las narices. Entonces, hay una vinculación directa entre la respiración y la vida. Por eso, cuando una persona se dice que murió, ¿qué es lo que se hace? Primero se fija si está respirando o no, y después se le toca el corazón. Por eso, a su vez, la regulación de la respiración muestra el grado de emoción y de lógica que tiene la persona. Así que un excelente ejercicio para liberarse del estrés es bajar el ritmo respiratorio. Y a su vez, cuando hay un conflicto muy fuerte y aflora en la persona la guerra, se empieza a respirar muy rápido. Bueno. Y después dijo Dios, vamos a formar una pareja al pobrecito Adán, para que no esté solo. Entonces le trajo el gato, el perro, el pájaro, el elefante. Y Adán le puso nombre, pero no lo tomó como pareja. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo durmió con un sopor
y de Tselem, del costado de Adán, formó a la mujer. Vuelvo a aclarar, lamentablemente, la religión pagana que enseña que es de la costilla de Abraham. ¿Por qué? Porque la mujer vive de la costilla del hombre. Ese es el pensamiento. La palabra aquí es Tselem, del lado. ¿De qué lado? Del lado femenino de Adán, creó a Jabá, la mujer. Como Jabá, Eva, es la última creación de Dios, también se interpreta que está más desarrollada que el varón. Lo último que se crea siempre es lo mejor. Como es lo mejor, aparece en el relato de la formación de toda la existencia, cuyo final estamos nosotros incluidos, vino la serpiente. La serpiente, cuyo valor numérico es 358, es el opuesto al Mesías, a Mashiach, que en la gematría también es 358. Cuando dos palabras tienen el mismo valor, pueden ser una copia de la otra y ayuda de la otra, o enemiga de la otra. Por lo tanto, la serpiente es la enemiga de Mashiach, de la luz primigenia que Dios retiró de la creación. Bueno, ¿qué le dijo la serpiente a Jabá? Así que Dios te dijo que no podés comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que no lo puedes tocar, porque tú no vas a morir. Mira, tocalo, que no te va a pasar nada, ¿eh? Bueno. Como ella lo vio delicioso a los ojos, la serpiente le agregó algo más. Si lo comes, vas a ser como Dios. Entonces te dijo Eva, quiero ser como Dios. Y lo comí. Entonces vino de trabajar, pues no trabajaban todavía. Vino de pasear. Adán. ¿Qué comiste? ¿Qué hiciste de comida? Toma, come. El tipo agarró y comió. Y ahí se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces se hicieron unas vestimentas para cubrirse los órganos sexuales. ¿Con qué la hicieron? Con hojas de higuera. Por lo tanto, lo que comieron fue la higuera. La religión pagana enseña que es una manzana. ¿Por qué? Porque para la religión pagana la sexualidad es un pecado. La Escritura dice una cosa totalmente diferente. Nunca la sexualidad es un pecado, primero, en cierto contexto, de determinada manera. Y acá se está hablando de una higuera. Más adelante, la higuera va a representar los mandamientos divinos. Y el fruto de la higuera, el fruto de los mandamientos divinos. Bueno, perfecto. Entonces viene Dios y le dice a Adán, Ayeka, ¿dónde estás? No, sí, no, estoy desnudo, entonces me cubrí. ¿Cómo sabe que está desnudo? Como que Dios no supiera. La pregunta Ayeka es una pregunta muy rabínica. Como yo sabía todo lo que había pasado, le pregunta a Adán a ver si Adán mantuvo la capacidad de verse a sí mismo y de reconocer lo que había hecho. Ah, no, ella fue. Cuando le pregunta a Java, la serpiente fue.
Bueno, nadie se hace cargo. Muy bien. Los echó del jardín del Edén. Adán tiene que ir a trabajar, como Rolando, que tiene que arreglar auto para vivir. Y Java, cada vez que tenga niños, que produzca nuevas generaciones, va a tener sufrimiento en el parto, como todas las mujeres que están aquí presentes. Eso no ha cambiado. Pero además hice algo más, aparte de echarlo del jardín del Edén, fuera acá. Puso 2 querubines con una espada de fuego. ¿Qué es eso? El atributo de justicia divina. O sea, quieren volver al jardín del Edén, al jardín del Edén, van a tener que pasar por acá, por los 2 querubines. Si no están viviendo de acuerdo a las leyes con las cuales se ha creado el universo, no van a entrar. Bien. Esta explicación muy simple para el desarrollo posterior de toda la humanidad, toda esta historia, empieza a desgranarse con los primeros hijos que tuvieron. Caín y Jabel. Jabel, era pastor de ovejas. Caín era labrador. Entonces pasó un tiempo, le trajeron la Sedacá, Beisan Shalom acá, y claro, Dios se puso contento con Abel, pero no con Caín. Y entonces Caín se enojó. Cuando se enoja Caín, estoy parafraseando para hacerlo rápido y sencillo, Dios le dice, ¿por qué tenés ese rostro? Mirá que el pecado está a la puerta. Mirá que el error que puedes llegar a cometer está al límite. Das un paso más y lo vas a cometer. Pero te he dado la energía para que vos domines el pecado y el pecado no te domine. Le dijo a Abel, vamos al campo, fueron al campo, y Caín lo mató a Abel. Entonces yo le pregunto, Ayeka, ¿dónde está Abel? ¿Que yo soy el cuidador de mi hermano también? Le contestó Caín a Dios. Bueno, la sangre de tu hermano me reclama desde la tierra. ¿Qué significa eso? Que cada vez que hay un homicidio, la tierra reclama justicia por aquel que cometió esa maldad. Así que, por más perdón que haya, que los hombres le dan a los asesinos múltiples, hay una justicia que tiene que cumplirse. Por eso es que nos pasan en la vida cosas que nosotros hacemos mal a otros, después nos vienen a nosotros. La tierra lo reclama. Bueno, entonces Dios le dijo a Caín, fuera, vas a empezar a errar por la tierra. Ah, pero me van a matar. Bueno, hacerte cargo de lo que hiciste. Sí, no, pero me van a matar si me ven. Entonces Dios le dio un signo a Caín. Se interpreta que ese signo, en la frente, es la letra Tav. Lamentablemente el paganismo enseña que es un cuerno. En absoluto. La palabra Ot, siempre, en la Torah, es la letra Tav. La letra Tav es de la palabra Emet. Son los mandamientos divinos. La única forma de que puedas volver a tener una vida normal es que vivas los mandamientos divinos. Y a su vez, es la oportunidad de Caín de rehacer el mal que había cometido. Bueno, como Adán y Eva no tenían mucho que hacer, así que empezaron a generar hijos e hijas, Caín se volvió a casar, y empezaron a pulular otros seres en la tierra. Y ahí
Se formaron las artes, la canción, la pintura, una cosa, la otra, una cosa. Cada vez el hombre se fue alejando más y más y más del nivel del jardín del Edén. Hasta que, para hacerlo sencillo, nació Enoch, denominado en español Enoch, y está escrito que Enoch caminó con Dios. Es decir, Dios vio que Enoch caminaba de acuerdo a los mandamientos que Dios le había pedido a Adán que cumpliera y que se fue degradando todo eso. Y entonces está escrito que Dios la coa a Enoch, que Dios lo tomó a Enoch. Para el paganismo, esto significa que Cristo viene y que te va circulando en el cielo por las nubes. La palabra, el verbo la coa, se llama a la acción divina de que lo toma Enoch y lo lleva muerto al jardín del Edén. ¿Por qué? Porque era justo. O sea, muere y después su alma es llevada al nivel del jardín del Edén. Por lo tanto, esa creencia de que cuando viene Cristo salimos volando todos vivos es la mitad. La otra mitad es que primero morimos, dejamos el cuerpo y después nos vamos a vivir. Pero bueno, como es la religión de la fantasía, fantaseamos en que algún día va a pasar eso. En este nivel, antes que me olvide, Enoch se considera que es el proto cabalista. Es el más antiguos de los que empezaron a desarrollar el misticismo. Su interpretación lo van a encontrar si buscan cómo nació la cábala, quién fue el primero, etcétera, etcétera. Bien. A esta altura los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Es decir, de hablar con Dios, como hacía Adán y Eva, de hablar directamente con Él, a invocar el nombre divino. ¿Qué es lo que terminamos haciendo nosotros? ¿Por qué? Porque todavía no estamos en el Gan Edén, en el jardín del Edén. Bueno. ¿Qué es el Gan Edén? Vamos a ir puntualmente a eso. Dos interpretaciones. Un lugar físico entre el río Éufrates, lo que hoy sería Irán, Irak, Persia, toda esa zona. O un lugar del alma, donde la conciencia del alma accede a conectarse directamente con Dios. Les recuerdo que en el Gan Edén, en el jardín del Edén, Dios se pasea, es decir, la presencia divina es absoluta. ¿Cómo podemos acceder al Gan Edén? Bueno, la consecuencia de la acción de Java y Adán es que fueron expulsados del Gan Edén. ¿Pero por qué? Porque comieron del árbol Da'at, del conocimiento del bien y del mal. El verbo hebreo Da'at no es conocer con la mente, eso es concepto griego. El pueblo judío, Da'at, es relación íntima, es decir, unión íntima entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, Dios les había dado el árbol de la vida, Etz Haim, en el medio del Gan Edén, del jardín del Edén, y fueron a comer el otro árbol, porque querían ser como Dios. Tuvieron la posibilidad de comer del árbol de la vida, pero no, fueron por el árbol equivocado. Cuando nuestra alma quiere reemplazar a la divinidad, el efecto es que quedamos inmersos
en la dualidad, el árbol del bien y el árbol del mal. ¿Qué es bueno y qué es malo? Entonces nos ponemos a juzgar todo lo que sucede y lo calificamos de bueno y de malo. Y nos ponemos en el lugar de Dios. En vez de considerar que las cosas suceden porque el Creador nos ha enviado y aprender de la circunstancia, sea cual fuere la circunstancia, sobre todo las que no nos gustan, nos ponemos a catalogar de qué es bueno, qué es malo, y eso origina en nuestro interior que la serpiente se desarrolle. ¿Qué es la serpiente? El opuesto al Mesías, el mal, la oscuridad. Es muy interesante que Yohanan, Juan, conocido como el apóstol Juan, que era discípulo de Yeshua, un talmid de Yeshua, cuando comienza su besorá, conocido como su evangelio, lo hace desde la misma creación. Textualmente, en palabras de paganismo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Cristo es Dios, Dios es Cristo. Una mezcla. En el principio, Bereshit, el verbo. La palabra hebrea aquí no es verbo, sino memra. Memra en hebreo es un sustantivo en acción. ¿Cómo creó Dios el mundo? Con la palabra. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Entonces, era la palabra. Y la palabra era Dios. Y la palabra representaba al mismo Dios. Por eso, toda palabra que decimos tiene un efecto energético que produce mundos. Y es muy importante el lenguaje que usamos. Y este era, en el principio, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué significa que amaron más las tinieblas que la luz? ¿Qué son las tinieblas y qué son la luz? Otra vez, el paganismo va a enseñar el cielo y el infierno. Y acá el texto dice una cosa totalmente diferente. Lo que el texto dice es la presencia de luz o la ausencia de luz. Es decir, lo que está definido como oscuridad es la mínima presencia de la luz. Entonces, Adán y Eva, y los primeros, prefirieron la no presencia de la luz a la presencia de la luz. ¿Cómo retornamos entonces a la luz? Viviendo los mandamientos divinos, que son nada más, nada menos que una copia lógica de las leyes de la creación. Hay muchos mandamientos que son interpretativos, siempre digo, porque cambia la técnica y entonces va cambiando la vida del hombre. Entonces hay que aplicar el sentido de la ley divina a las nuevas posibilidades que van surgiendo. Dentro de eso, de ese marco, obviamente, hoy en día ya nadie dice que la Tierra fue creada en 7 días, excepto las mentes que se cierran en el texto bíblico, en lo que está escrito, porque está escrito. Se están descubriendo cavernas mucho más antiguas que 7 días y huesos de animales grandes, casi de 200 millones de años. ¿Por qué pasa esto? Porque la Torá no tiene
la intención de definir lógicamente la ciencia, sino de darle el sentido que tiene cada hecho. En resumidas cuentas, ¿para qué nos creó Dios? ¿No tiene otra cosa más importante que hacer que darnos tantos problemas todos los días? Fíjense qué interesante. Todos tenemos la necesidad de unirnos a una fuente divina que nos llama, que nos atrae. Bueno, es que el alma quiere volver al estado primigenio, que es el jardín de Edén, el Gan Edén. Hoy en día en la humanidad serán 6.000, 7.000, 8.000 millones de personas. Imagínense que no podemos vivir en una tierra muy chiquitita en Persia, ni en la tierra de Israel, que es chiquitita. Todas las almas de todos los pueblos quieren volver al nivel de Daniel, en el cual el alma se contacta directamente con Dios y Dios habita en ese sitio. Cada vez que nuestra alma va aprendiendo nuevos recursos y nueva sabiduría para existir y va aceptando la vida física tal cual es y no como como quisiéramos que fuera, sino como es, como nos toca vivir a cada historia personal, entonces enfocamos en los verdaderos valores de la existencia. Despertarse, trabajar, poder comer, tener salud, poder dar y servir. El resto llega solo. Acuérdense que hay 2 querubines con 2 espadas de fuego. Es decir, o cumplís con las leyes de la creación o quedás afuera. Hasta que el alma aprenda las reglas de la misma creación. Es lo mismo que lo que hacemos con nuestros hijos. Les decimos cómo tienen que hacer las cosas, los orientamos porque quieren hacerlas pero no saben cómo y se equivocan, entonces los educamos. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo lo que pasa en nuestra existencia. Es como Dios nos va educando para que volvamos al inicio de la misma creación, al sentido de la creación. Vivir en el nivel del jardín del Edén. Vamos a recorrer toda la Torá de nuevo, vamos a ir aprendiendo todos los mandamientos de nuevo, hay que aplicarlos y hay que ir viendo el fruto y aceptando, en vez de categorizar que si esto es bueno, que si esto es malo, aceptando lo que Dios nos envía. Porque tenemos muy al alcance el árbol de la vida eterna. Simplemente hay que volver al lugar en donde está, que es la fuente divina. Para eso, servicio, trabajo, alegría, esperanza y disfrutar de la misma creación, que es bellísima. Que así sea para todos. Shabbat Shalom. Bueno, muy bien.